tú piensas que Jesús hacía lo que leemos en los evangelios, que Jesús vivió e hizo, Él lo hizo, pero en su divinidad, claro, tendríamos razón de decir imposible, por más que yo sea perfeccionado, nunca podría ser como Jesús, porque Él es divino y yo soy humano. Pero ahí está donde nos hemos equivocado, pensando que Él vino acá a hacer las cosas en su divinidad y no reconocer lo que dice la palabra, que Él se hizo hombre. Y esta es una idea tan normal para nosotros, que esta es la idea que igual nosotros tenemos no solo de Jesús, sino de sus apóstoles y de los profetas. Pensamos que Pedro era especial, pensamos que Pablo era especial, pensamos que Elías era especial, etcétera, ¿no? Y sin embargo, Santiago 5:17 aclara esto y dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, ¿verdad? Ellos eran hombres y mujeres como tú y como yo. Bueno, esto espero que hayan traído un corazón dispuesto, hermanos. ¿Cuántos han traído un corazón dispuesto? Amén, porque vamos a tocar un tema que yo espero que sea una revelación en nuestro espíritu y que pueda abrir realmente nuestra visión a lo que Dios tiene para nosotros por delante. Y si este versículo si este versículo no estuviera así, no fuera tan claro, yo no creería que es cierto lo que dice. ¿Cuántos se han dado cuenta que hay algunos versículos así en la Biblia, ¿no? Que tú dices, una parte de tu mente dice, no, esto no es posible. Pero está escrito. Y si está escrito, entonces tiene que ser porque es posible. Así que les pido que me acompañen a Lucas 6, por favor. Lucas 6:40. Lucas 6:40, ahí está. Dice: el discípulo no es superior a su maestro. Y por supuesto Jesús está hablando de él, ¿verdad? Y de nosotros como sus discípulos, ¿no? Y dice: el discípulo no es superior a su maestro. Y miren lo que dice después: mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Dice eso tu Biblia? Sí. ¿Lo crees? Porque escuchen, es una declaración muy tremenda. Porque Jesús les está diciendo, está Jesús ahí, ¿verdad? Que ya había caminado con ellos y les dice: aquellos ustedes que sean perfeccionados serán como yo. ¿Será que Jesús le dijo esto solo para animarlos a que sigan adelante? Algunos piensan que esta es una promesa que se va a cumplir cuando muramos, ¿no? La palabra dice que cuando muramos vamos a ser como Jesús. ¿Será que esta es una meta realmente viable para sus seguidores? A ver, pregúntale al que está a tu costado, ahí donde estás, pregúntale, ¿no? ¿Tú crees que algún día vas a llegar a ser como Jesús? Pregúntale. Que te conteste. Pero de verdad, no, nada. Pero pensándolo bien, ¿ok? No por contestar. Piensa. ¿Tú crees que en esta tierra algún día vas a ser como Jesús? Si somos sinceros, ¿qué pensamos? ¿Verdad? Seamos sinceros. Pastor, usted me está haciendo una pregunta muy difícil. Yo, algún día en esta tierra, llegar a ser como Jesús. Pastor, ¿qué medicamento ha estado tomando últimamente usted? ¿Cómo se le ocurre que esto es posible? Porque yo me conozco, sé cómo soy, mi carácter, ¿no?
mis cosas buenas, mis cosas malas. No estoy diciendo de cosas malas solamente, ¿no? Porque todos, yo creo que Dios a todos nos ha dado cosas buenas, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos tenemos cosas que Dios nos ha dado para bendecir, con las cuales Él nos ha bendecido. Pero llegar a ser como Jesús. Ahora, debemos aclarar que, por eso decía, ¿acaso Jesús está mintiendo acá cuando Él dijo todo el que fuere perfeccionado será como su maestro? No, sabemos que Jesús nunca mintió, ni exageró, ¿no? Ni dijo algo por agradar a la multitud, ni mintió por animar a la multitud. Y como decía, yo creo que cuando uno piensa muy bien en esto, te das cuenta que la mayoría de cristianos no creemos que esto sea posible, si somos sinceros. No creemos que esto sea posible. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será que no creemos que esto es posible si Jesús lo dijo? Todo el que fuere perfeccionado será como Él. Bueno, de hecho ya ahí también podemos sacar a quizá un gran grupo sale de esto, porque claro, dice que todo el que fuere perfeccionado, no dice todos serán como Él, ¿verdad? No dice todos serán como Él, sino todo el que fuere perfeccionado. Pero lo que quiero que veamos, porque hay muchas cosas que ver, pero lo que quizá quiero que nos quedemos con esto esta tarde, es que la mayoría de nosotros no creen en esta palabra, porque uno dice, esto no es posible, porque Él era ¿qué? Jesús era Dios, perfecto, sin pecado, y nosotros solo somos humanos. Pero entonces otra vez, ¿pero por qué Jesús lo diría entonces? ¿Acaso Él no sabe que Él es Dios? ¿Él no sabe que Él es sin pecado? ¿Él no sabía que Él es perfecto y que nosotros no? ¿Por qué aún así Él dijo que el que fuere perfeccionado será como Él? Pero esta excusa es una media verdad, o este pensamiento que nos hace ver como una meta imposible. Es verdad, pero a la vez tenemos que aclararlo. Y para esto, por eso decía, vamos a ver bastantes versículos quizá en esta tarde. Hebreos 2, 16. Dice, hablando de Jesús, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Jesús no se convirtió en un sacrificio ni en un redentor para los ángeles que pecaron, ¿no? Los ángeles que pecaron, así se quedó la situación. Los que pecaron, pecaron, los que no. Dice, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y miren lo que dice el versículo 17, por favor, de Hebreos 2. Por lo cual, dice, debía ser, ¿qué dice? ¿Qué dice? En todo semejantes a sus hermanos, a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Miren el 17 otra vez, dice, por lo cual debía ser, ¿qué dice? En todo, y esto está en el original. ¿Y qué quiere decir en todo? Semejante. ¿Qué quiere decir que Jesús se hizo en todo semejante
a la descendencia de Abraham, al hombre. Quiere decir eso, ¿no? Que para poder ser misericordioso, para poder socorrernos, ¿cómo debía ser respecto a nosotros? Dice que debía ser en todo semejante a sus hermanos. Jesús se hizo como tú. Y para hacerse como tú, ¿de qué tenía que despojarse entonces para hacerse como tú? Miren lo que dice la palabra, Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjate, dice que este sentir que hubo, tiempo pasado, ¿verdad? ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? El cual, dice versículo 6, siendo en forma de Dios, ahí está hablando que Él es Dios, y cuando estaba en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino, dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó a sí mismo? Nos lo decía el versículo anterior. ¿De qué se despojó? De ser en forma de Dios. Se quitó, se despojó y se hizo, tomó forma ahora de siervo. Y otra vez, ¿qué dice la palabra? ¿Hecho qué? Hecho semejante a ti. Jesús dejó su divinidad, dejó el cielo, dejó todo eso, se despojó y se hizo hombre. Dice, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, ¿en qué condición? En la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Jesucristo es Dios todopoderoso. Estuvo, ¿verdad? Antes de la creación, creó todo con el Padre, con el Espíritu Santo. Pero cuando Él vino a la tierra, dice la Biblia que Él se despojó de su divinidad y se hizo 100% hombre. El mismo Jesús, pero hecho semejante a los hombres. No dice parecido a los hombres, no dice medio hombre, no dice 3/4 de hombre, no, dice que Él se hizo hombre. Y eso es lo que dice. Esto es importante entender porque parece que los cristianos lo entendían, sus discípulos lo entendían. El apóstol, cuando le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 2:5, lo entendía porque miren, 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y qué dice? ¿Qué dice tu palabra? No solo dice Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué añade esta pequeña declaración? Que Jesucristo, hombre, ¿verdad? A través de lo que Él hizo, es el mediador. Por eso que no es suficiente la gente que cree en Dios. Creer en Dios no te redime de nada. ¿De qué te salva creer en Dios? No, tú tienes que creer en lo que Dios Jesucristo hizo al venir a esta tierra como hombre, morir por ti, por tus pecados, entregarse por tu maldad, morir y resucitar. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Hay gente que dice, yo creo en Dios. ¿Han escuchado, verdad? Yo creo en Dios y porque yo creo en Dios me voy a ir al cielo. No,
Creer en Dios no es el mediador. El mediador es Jesucristo y le llama hombre. ¿Por qué le llama Jesucristo hombre? Porque se hizo 100% hombre. Entonces, claro, si tú piensas que debes de ser perfeccionado para ser como Jesús, y tú piensas que Jesús hacía lo que leemos en los evangelios, que Jesús vivió e hizo, Él lo hizo, pero en su divinidad, claro, tendríamos razón de decir imposible, por más que yo sea perfeccionado, nunca podría ser como Jesús, porque Él es divino y yo soy humano. Pero ahí está donde nos hemos equivocado, pensando que Él vino acá a hacer las cosas en su divinidad y no reconocer lo que dice la palabra, que Él se hizo hombre. Y esta es una idea tan normal para nosotros, que esta es la idea que igual nosotros tenemos no solo de Jesús, sino de sus apóstoles y de los profetas. Pensamos que Pedro era especial, pensamos que Pablo era especial, pensamos que Elías era especial, etcétera, ¿no? Y sin embargo, Santiago 5:17 aclara esto y dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, ¿verdad? ¿Y cuántos han leído Elías? Que hizo descender fuego del cielo, ¿verdad? No hubo lluvia hasta que él oró, milagros, grandezas, y todas esas cosas. Cuando tú lees, tú dices, wow, tiene que haber sido un superhombre. No, David era seguro un superhombre. Adán de repente, no, y Noé era, y Job de repente. Falso. Ellos eran hombres y mujeres como tú y como yo. Por eso dice la palabra, le dice Santiago ahí, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No, pastor, esos hombres eran diferentes. Ellos no encaraban los problemas que tenemos nosotros. Ellos no tenían familias complicadas, no tenían gente tóxica cerca. Era gente que vivía en una época más tranquila. En esa época era más fácil casarse. En esa época era más fácil tener un hogar. Era más fácil tener hijos. Era más fácil. Falso. Falso. No es así. ¿Recuerdan? Hace unas semanas leímos el libro de Job. Varios versículos que describen la sociedad, describen a los hombres en los días de Job. Y los hombres eran tan malos como ahora y hasta peor. Tú ves en las noticias o escuchas, ¿no? De repente, ¿no? Últimamente, ¿no? Que se robaron una jovencita engañándola y querían llevársela, o cómo engañan a los niños o a los adolescentes, ¿verdad? Por internet y mienten, todo eso. Y cuando tú lees ahí, igualito dice, se roban a los niños, se llevan a las mujeres. Era lo mismo de lo que sucede hoy. Para que lean después, eso está en Job 24. Así que tampoco pensemos que la sociedad de hoy es más complicada y Dios quizá no entiende la situación, no entiende lo que uno vive hoy. Y más que eso, si alguien nos tiene ya que como quien dice, despertar de eso, es Noé. Noé vivió en una sociedad tan mala que Dios dijo, ya no aguanto más, los voy a destruir a todos. Así que yo estoy seguro que Noé fue justo en medio de una sociedad peor que la que vivimos nosotros. Mucho peor. ¿Cuántos creen eso? Mucho peor. Sin embargo, ¿qué hizo él? Pero pastor, es que no se puede ser cristiano en estas épocas, pastor. ¿De dónde Dios es? El cristianismo es ilógico para el siglo XXI.
con tanta tentación, tanta maldad, y ahora que lo tenemos en el celular y lo tenemos por todas partes. No, pastor, realmente ya el cristianismo es una bonita idea, como utopía del amor y todo esto, pero poder vivir como cristiano, pastor, eso es imposible. ¿Quién dice eso? El diablo. El diablo lo siembra en tu cabeza. Él siembra esos pensamientos en la cabeza de la gente, de los cristianos, de los jóvenes cristianos, de los adultos cristianos, de los niños cristianos, para que, bueno, vamos a vivir una doble vida, ¿no? Falso. Falso. Y ellos eran hombres como tú, hombres y mujeres como tú y como yo. Y ellos sí entendían esto. Ellos sí sabían esto. Como en el ejemplo en el Nuevo Testamento, cuando estaban Pablo y Silas en Listra y le trajeron a un cojo de nacimiento, Hechos 14:10, ahí lo van a poner, dice, Pablo vio, dice, que este hombre tenía fe para ser sanado y dijo a gran voz, versículo 10, levántate, de Hechos 14:10, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, dice, y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó su voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Al ver el milagro dijeron, estos tienen que ser dioses en forma de hombre. Y a Bernabé, dice el versículo 12, llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. ¿Cómo respondieron ellos? Versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres, y mira lo que les dice Pablo a estos inconversos, le dice, nosotros somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos mismos confesaron que no eran superhombres. Le dijo, no, somos hombres como ustedes. Ellos sabían que la única diferencia la hacía Dios en ellos. La única diferencia la hacía Dios en ellos. Si cometemos, ¿verdad?, el error de aún pensar, ¿no? Esos, claro, pues esos discípulos tienen que haber sido algo especial. Ellos no tenían televisión, no había internet, no había tantos afanes como hay ahora. No, mentira. La maldad no necesita tecnología. ¿Cuántos sabían eso? Porque la maldad está en el corazón. Y lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale, lo dijo Jesús, ¿verdad? Así que si explotara toda la tecnología en este momento, el hombre va a seguir siendo igual. Va a seguir siendo igual. Así que Jesús, Dios, y no dejó de ser Dios, pero se hizo hombre, dejó la gloria, dejó su gloria, dejó su forma y se hizo hombre. Y cuando Él caminó en esta tierra, a ver, una pregunta, ¿caminó en su naturaleza divina o en su naturaleza humana? Juan nos dice en el capítulo 1, Juan 1, versículos del 1 al 3, nos empieza introduciendo a Jesús y nos dice quién era Él desde el principio.
Jesús es Dios, dice, ¿verdad? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nada que discutir. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, versículo 3, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es Dios, todos sus atributos, todos los atributos de la deidad son suyos. Omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno. Como ahorita que está a la diestra del Padre, amén. Pero dice la palabra en el versículo 14 del mismo capítulo, y aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuándo fue que Juan vio la gloria de Jesús? Porque él dice, vimos su gloria. ¿Se acuerdan que una vez Jesús se llevó a Juan, Pedro y Jacobo al monte? ¿Y qué pasó? Se transfiguró, dice, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No, él subió y subió como, no voló, subió. Y vieron su gloria. Hasta que Pedro abrió la boca, ¿verdad? Y vieron la gloria y vieron a Moisés y a Elías hablando con él. Cuando él se hizo hombre, pero de ahí cuando Pedro habló, de repente la nube se fue y otra vez lo vieron a Jesús y estaba solo. Él se hizo hombre, tomó esta carne humana, como bebé se hizo, y no es una mala palabra, ¿no? Como bebé se hizo inútil, dependiente, siempre hay como Salvador que está cargado, que tienen que alimentarlo. Jesús se hizo así, ¿no? Algunos más de la tradición no pensaban que Jesús nació saliendo así, ¿no? Del vientre de María así flotando, ¿no? No, María tuvo dolores, Jesús tuvo que nacer como hombre. Fue circuncidado, fue alimentado, crecía, dice, en sabiduría y estatura, lloró, tuvo hambre. Algunos dicen, no, Jesús habrá llorado como bebé, pues los bebés lloran. Sed, cansancio, sueño. Jesús participó de la debilidad y limitación humana que tenemos. Hebreos 4:15 nos dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, y las palabras son importantes, que dice, según nuestra semejanza. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice, pero sin pecado. Si Jesús hubiera sido tentado como Dios, claro, podríamos decir, pastor, estoy en desventaja, ¿no? Estoy en desventaja. Entonces el camino que Él quiere que yo siga, o ese versículo que usted ha dicho, que Él quiere que yo sea, si soy perfeccionado, seré como Él, estoy en desventaja. Pero no dice, Él dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y hermanos, por eso decía que esto necesita realmente ser una revelación, porque dice que Él fue tentado en todo. Y otra vez nuestra mente inmediatamente dice, sí, pero Jesús no se casó. No, si Él hubiera tenido la esposa que yo tuve, pastor, Jesús le hubiera dado carta de repudio. O Jesús no ha tenido el jefe que yo tuve. Jesús no tuvo el cuñado. Jesús no ha tenido una empresa como la que yo tengo. Entonces, Jesús como que no puede identificarse conmigo, ¿no? Porque Jesús nunca tuvo un hijo enfermo.
Pero aquí dice que Él fue tentado en todo. Y lo que pasa es que a pesar de que Jesús no fue a la universidad como tú, no tuvo las tentaciones de la universidad, no se casó, a pesar de que Jesús no tuvo hijos, quizá malcriados, etc. A pesar que no puedes meter a Jesús en todas las situaciones que existen, Él sí experimentó todos los sentimientos que cualquiera de esas situaciones pueden provocar en ti. O sea que, aunque Él, vamos a decir, ¿no?, nunca puso una empresa y estuvo tentado, no sé, a mezclar la harina con cal, ¿no?, para ganar más. Jesús no sabe quizá esto que estoy pasando, ¿no? Él sí tiene que haber sido tentado igualmente a trafear. Y venció esa tentación. Entonces Él fue tentado, dice, en todo, según nuestra semejanza. Y miren, porque esto también es tremendo. Si recordamos cuando el diablo lo tentó, en Mateo 4, versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la tentación ahí para Jesús? ¿Qué le está diciendo el diablo? El diablo sabía que era hijo de Dios. Y no dejó de ser hijo de Dios por hacerse hombre. Se hizo hombre nomás. Pero seguía siendo hijo de Dios por si acaso, ¿no? ¿Pero qué está tratando de hacer el diablo? No, si eres hijo de Dios, hijo con H mayúscula, usa tu poder de hijo de Dios, ¿no? Usa tu divinidad. Tu cuerpo tiene hambre, recurre a tu divinidad para satisfacer tu humanidad. ¿Y cómo contestó él en el versículo 4? Él respondió y dijo, escrito está. Y esa escritura que Dios dio en Deuteronomio, ¿para quién fue? Fue para el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero fíjense, él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá ¿quién? El hombre. Él se identificó como ¿qué? Como hombre. Y él decidió actuar como ¿qué? Como hombre. Se identificó con el hombre. Y tomó una escritura que era para hombres pecadores como el pueblo de Israel. Tomó una escritura y él dijo, esta escritura es para mí, porque yo he venido como hombre. Y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y qué bueno que estás apuntando todos los versículos, ¿verdad? Porque esto está para que los vuelvas a leer, para que puedas entender. Entonces, voy a mostrarles unos versículos que entonces tienen ahora un poco más sentido. Juan 5:19. Y mira lo que dice. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo. Y mira lo que dice. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.
Jesús dice ahí que Él está limitado, dice. Al venir acá a la tierra, Él está limitado. Y no es que Jesús puede hacer como Dios todo lo que Él quiera, sino Él está limitado y solo puede hacer. Solo está tan sujeto al Padre que dice, no puedo. Él dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Sino solo lo que veo hacer al Padre. Y en el mismo capítulo, en el versículo 30, Él vuelve a decir, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Dice, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y ahora vamos viendo quizá en qué, si somos perfeccionados, seremos como Él. Que usualmente nuestra lucha es que uno hace que no tenemos limitación. Uno hace lo que bien le parece, ¿sí o no? Uno hace lo que bien le parece. Pero Jesús no, Jesús dijo, no, yo no voy a hacer lo que bien me parece. Y Él dice, inclusive dijo, ¿saben qué? Nada puedo hacer por mí mismo. Tengo que esperar oír, tengo que esperar instrucciones, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Jesús cuando ora, eso no está ahí en Juan 17, Él dice, así como tú, Padre, así como tú me has enviado, ¿qué dice? Yo los envío. Wow, hermanos, esto crea, como decía, un gran panorama, un gran camino para cada uno de nosotros. Porque mi meta no es compararme contigo, ni que tú te compares conmigo, ni compararnos unos con otros, ni creernos más, ni creernos menos. Pero Jesús dijo, todo el que fuere perfeccionado será como Él. Y tú tienes que entender que no está hablando de su divinidad, sino está hablando de su vida en la tierra, de cómo vivió la vida en la tierra. Que si nosotros somos perfeccionados para que como Él, vamos a decir, dejemos que el Padre sea quien nos gobierne, nos hable, que podamos oír su voz, nosotros podamos vivir como Él vivió. Espero más bien que esto te emocione. Espero más bien que esto te anime. ¿Ah? Porque quiere decir que hay un camino para cada uno, ¿verdad? Que está accesible. Que está accesible, si permitimos, está accesible, está de la... Jesús lo dijo, hermanos, esto debería animarnos. Esto debería de quitar todas esas mentiras que quizá el diablo ha puesto en nuestra cabeza del tipo de cristiano que yo soy y que yo debo ser y que bueno, yo soy, porque a veces decimos, no, yo soy un cristiano bueno, Dios debe tener sus preferidos, sus elegidos, yo soy un cristiano más debilucho, yo soy cristiano que va a ser salvo a las justas y no. No debemos de vivir de las mentiras del diablo, sino debemos de vivir de la palabra de Dios. Ahora, fíjate, piensa en los evangelios y empieza a recordar los milagros de Jesús o las cosas milagrosas que Él hizo, ahí en tu cabeza, ¿no? Empieza a pensar en las cosas que hizo Jesús, ¿no? Empezando a
con el principio de señales. Muchos creen que Jesús andaba en su infancia, ¿verdad? Convirtiendo piedras en pan. ¿No? Su lonchera, agarró unas piedras en pan. No, Jesús le decía a María, ven a evitar el charquito. Y Jesús caminaba sobre el agua, ¿no? No, Jesús dejó su divinidad. Por eso que en el primer milagro, después de que él recibió la llenura del Espíritu Santo, dice este principio de señales. Porque él se hizo ¿qué? Hombre. Pero cuando fue ungido por el Espíritu Santo, ahí es donde Dios vino, ¿verdad? Y empezaron las señales. Piensa en todos los milagros. Convirtió el agua en pan, ¿no? el agua en vino, la multiplicación de los panes, las sanidades, todo lo que hacía. Y ahora mira lo que dice este versículo de Juan 14, versículo 10. Decía, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, mira, no las hablo por mi propia cuenta. Y mira lo que dice ahora, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Por qué Él habla así? Porque nosotros vemos que Jesús es quien hace y deshace lo que quiere, ¿verdad? No. Él está sujeto a su Padre, a la voluntad de su Padre, al poder del Padre, del Espíritu Santo con el cual fue ungido, y así Él obraba. Y Él dice, si tú eres perfeccionado, tú vas a ser como yo, dice Jesús. Si tú eres perfeccionado, tú puedes ser. Todo aquel que fuere perfeccionado, dice, será. Y por eso luego dice en el versículo 12, el último versículo dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, ¿qué dice? Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Ves que esto no tiene que ver con ninguno de nosotros? Si yo soy mejor que tú y yo puedo hacer más milagros que tú, si tú eres mejor que yo y tú puedes profetizar mejor que yo, si la hermana es más espiritual, si el otro es menos espiritual. Esto no depende de nosotros. Depende de cómo estamos caminando. Depende de nuestro andar y depende de que seamos perfeccionados y que seamos como Él. Pero hay una promesa, hermanos, y como decía esto, yo espero que te anime más bien, porque hay una promesa de que puedes, si eres perfeccionado, vas a ser como Jesús. Amén. Vas a ser como Jesús y tienes que sacar cualquier otra mentira que tú has creído acerca de ti mismo que no viene de la palabra de Dios. Y que nos hace contentarnos con un tipo de vida que Dios no ha preparado para nosotros. Así que la promesa es, Él mismo dijo, y por eso digo, este es quizás un tema, no sé si para varias semanas, pero Él dijo el mismo poder que yo he recibido,
se los enviaré. De la misma fuente de la cual Jesús mismo recibió. Amén. ¿Cuántos están animados, hermanos? Porque ahora nos abre un camino delante de nosotros. Porque esa es nuestra meta. Nuestra meta es ser transformados y ser como Jesús. Amén, amén. Pónganse en pie. Y lo primero, creo que cierra tus ojos si puedes, solo para no distraerte. Lo primero que creo que tienes que encontrar dentro de ti es: hazte esta pregunta. ¿Quiero yo ser como Jesús? Creo que esa es la pregunta, una pregunta muy vital, muy importante. ¿Quiero ser como Jesús? Pero yo creo que el Hijo de Dios, que ha recibido el Espíritu de Dios dentro de él, así como ese Espíritu dice, ese Espíritu es el que clama: Papito, Padre. ¿No? Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? El Espíritu clama: Abba, Padre. Es el espíritu de adopción que sabe de dónde ha venido, que sabe quién es su papá, que quiere ser como él. Ese espíritu está dentro de nosotros. Y también clama: papá, papá, papito. Con ternura habla del Padre. Así que realmente el verdadero Hijo de Dios sí tiene el deseo. Sí tiene ese clamor dentro, que clama: papá, Padre. Y que ante esta pregunta: ¿quieres ser como tu Padre? ¿Quieres ser como Jesús? Por supuesto, yo quiero. Y sé que tengo que ser perfeccionado. Pero Señor, si tú nos concedes en esta hora, esta petición, Señor, te pedimos que nos perfecciones, Padre. Te pedimos que nos enseñes el camino que debemos de andar, que nos enseñes esta senda, Señor, esta senda que va en pos tuyo, Señor, esta senda que puede vencer toda debilidad, todo pecado, toda falla, Señor, porque es una senda que no depende de nosotros, sino depende de ti. Y como dice tu palabra, Señor, habrá allí una calzada, habrá allí un camino, y se llamará camino de santidad. Y este es un camino para nosotros el día de hoy, porque tu palabra dice: por torpe que uno sea, no se extraviará. Habrá este camino, hay este camino para nosotros, Señor, para que tu pueblo camine, para que tu pueblo ande, Señor. Tú has puesto este camino que no depende de nosotros, que por torpe que seamos, no nos extraviaremos. Padre, que tu palabra produzca fe, que tu palabra eche abajo toda mentira del diablo, Señor. Que tu palabra eche abajo toda fortaleza que el diablo ha construido dentro de nosotros, Señor, haciéndonos, comparándonos unos a otros, pensando que en la iglesia de repente hay tipos de cristianos, Señor, cuando todos somos hombres y mujeres semejantes, y que la única diferencia tú la puedes hacer, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús.